¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre la terapia breve estratégica y la hipnosis ericksoniana? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Y cuándo aplicar un método o el otro? Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo, tanto si eres psicólogo o profesional de la salud, como si eres una persona apasionada por la psicología, por la terapia y la mente humana en general. Y si no me conoces, mi nombre es Daniela Constantin, soy psicóloga, soy especialista en hipnosis ericksoniana y no me voy a presentar más porque casi mejor dejo un enlace por aquí abajo donde puedes conocer más acerca de mi método de trabajo y muchas más cosas. Y ahora sí, vamos con el contenido de este vídeo. Bien, vamos a ver de dónde sale la terapia breve estratégica, de dónde sale la hipnosis ericksoniana, cuáles son los métodos de intervención en cada herramienta de trabajo o en cada técnica, aunque no son técnicas, son más bien metodologías, son filosofías, son modelos de trabajo, en qué casos podemos aplicar y sobre todo cuál es la relación con el paciente y con el problema. Pero lo primero, vamos a ver de dónde salen. La terapia breve estratégica la desarrollan varios psicólogos, investigadores, pero las personas más referentes o más conocidas son Václavic y Nardone. Entonces, podemos ver a partir de este momento, a partir de estas personas, que la terapia breve estratégica empieza a estar muy en auge y se centra básicamente en trabajar sobre el síntoma, sobre el problema, con unas técnicas específicas y bastante directas, pero esto lo vamos a ver más en métodos de intervención. Bien, la hipnosis ericksoniana, ¿quién la desarrolla? Pues el psiquiatra americano Milton Erickson, hay vídeos por aquí en el canal de YouTube donde hablo de él, y luego diferentes discípulos, el más reconocido Jeffrey Psyche, que enseña bastante esta metodología y las formas de trabajo, y luego pues muchos hipnoterapeutas ericksonianos, pues también hemos desarrollado institutos y escuelas donde aplicamos y enseñamos esta metodología. ¿Cómo trabaja? Se centra básicamente en la persona y en el inconsciente, que se supone y sobre todo sabemos que tiene un montón de información que de por sí la persona racionalmente no sabe, desconoce y que por lo tanto no sabe cómo cambiar el problema. El método es un poquito más indirecto y veremos también cómo trabaja. Así que dicho todo esto, recordamos Václavic, Nardone, Milton Erickson y Jeffrey Psyche, aunque por supuesto aquí también hay varias personas más y en la terapia breve estratégica también. Vamos con los métodos de intervención, cómo trabaja cada técnica. La terapia breve estratégica utiliza unas técnicas específicas, unas tareas que se les da al paciente y también se basa en el uso de las paradojas y de pedirle al paciente que haga según qué técnicas o intervenciones que tienen como objetivo trabajar el problema y el síntoma. No interesa tanto la personalidad o las características de la persona, tampoco interesa el pasado, sino que se centra mucho en el presente y en trabajar directamente sobre el problema. Esto tiene ventajas e inconvenientes como todo, pero ahora nos vamos a centrar y veremos un poco cómo trabaja la hipnosis ericksoniana y luego hablaremos un poquito de las dos qué ventajas e inconvenientes tienen. La hipnosis ericksoniana utiliza la mente inconsciente, se centra mucho en la persona, en los recursos, en esta conexión. Tiene que haber una conexión real, profunda, bonita entre terapeuta y paciente, porque es ahí donde luego se puede personalizar la hipnosis. Se utilizan sugestiones indirectas, se utilizan metáforas, se utilizan historias, todas ellas con el objetivo de trabajar lógicamente el problema, pero vamos un poquito más en profundidad y trabajamos sobre todo sobre los aspectos de personalidad. Mientras que en la terapia breve estratégica no necesitamos tanto conocer el origen o verlo, en la hipnosis ericksoniana sí que buscamos o utilizamos de alguna manera el origen. Vuelvo un poquito a la terapia breve estratégica porque aunque no utiliza el origen, sí que se busca o se trabaja sobre aquello que mantiene el problema, y esto pasa también en la hipnosis ericksoniana, que se trabaja sobre aquello que mantiene el problema, que es diferente al origen, ¿vale? Y a pesar de que en la hipnosis ericksoniana tampoco vamos al pasado, tampoco buscamos demasiado, sí que necesitamos entender un poquito más el contexto, o al menos esta es mi forma de trabajar, y ver no solo lo que mantiene el problema, sino también un poco cómo se ha ido formando, porque tal como se forma un problema, yo suelo decir que también se resuelve. Entonces, veamos también esta importancia, ¿no?, de
no buscamos tanto el origen y no va tanto a la persona en la terapia breve estratégica, aunque lógicamente que trabaja con la persona, pero es diferente y las intervenciones son como muy específicas, muy directas. Pero vamos a ver también la relación con el paciente, cómo se relaciona cada metodología. También quiero hacer aquí un paréntesis y dejar claro que aunque las metodologías sean de una determinada manera, difieren mucho de cómo las utiliza y las aplica cada profesional. ¿Por qué? Importa mucho dónde se han formado, cuánto se han formado, cuál es el currículum de la persona, del profesional, cuántos años tiene de experiencia, en qué más métodos se ha formado y un largo etc. Entonces, aunque yo voy a explicar cada método cómo trabaja, por supuesto que no voy a ir tanto en profundidad porque luego depende también de cada profesional y de escuela cómo lo aplica. Entonces, la relación con el paciente en la terapia breve estratégica es una relación más directa. Y cuando digo directa es que realmente se están dando pautas directas de qué hacer. Tanto las paradojas como todas las técnicas que se utilizan son muy directas y son muy estructuradas. No diría rígidas, pero sí que son muy estructuradas y bastante de protocolo. Recordad que se enfatiza mucho la utilización del síntoma y que se trabaja con el problema y con el síntoma. Entonces, repito, no es algo rígido, pero al menos es muy estructurado. En la hipnosis ericksoniana, la relación con el paciente es una relación mucho más cercana, pero no quiere decir que en la terapia breve no sea cercana, sino que en la hipnosis ericksoniana lo que buscamos es este entendimiento de los rasgos de personalidad, de las características de la persona, un poquito del contexto y sobre todo del problema. Pero el problema no se forma solo, el problema se está dando dentro de la persona, dentro de su interior. Y muchas veces este interior no está explorado o no está entendido, no se sabe de por qué hay este problema y por esto a veces necesitamos trabajar de esta forma indirecta con estas técnicas en donde no forzamos al paciente, en donde no le damos tantas tareas estructuradas, sino que lo hacemos todo más flexible, más abierto, más personalizado. Y ojo, sí que también hay estructura en la hipnosis ericksoniana, porque muchos pacientes, al menos que vienen conmigo, me dicen: Daniela, yo no entiendo nada, no sé muy bien qué es esto y cómo se hace esto, no hay ninguna lógica para mí, pero funciona. Entonces sí que hay una lógica para el profesional, sí que hay una estructura, pero no es tan de protocolo, es una estructura y es un entendimiento de la metodología que debemos tener los profesionales para luego poder aplicarlo con mucha flexibilidad, con mucha creatividad, con mucho respeto y de manera muy indirecta. Entonces, digamos que con la hipnosis ericksoniana casi nunca lo pasa mal un paciente, casi nunca hay algo que le moleste. En la terapia breve estratégica tampoco lo pasan mal los pacientes, pero sí que a veces tienen que hacer tareas que no les gusta, que no les apetece, son tareas forzadas porque se tienen que hacer de una determinada manera, en un día tal vez en particular, en un horario en particular, y hay personas que no conectan con esto. Digamos que esta es como la desventaja de la terapia breve estratégica, pero vamos a ver también alguna desventaja de la hipnosis ericksoniana, porque si no vais a decir: Daniela, es que eres muy subjetiva. Y ojo, soy subjetiva, claro que soy subjetiva, porque al final a mí me gusta y aplico mucho la hipnosis ericksoniana, pero nunca descarto la eficacia de la terapia breve estratégica y la recomiendo también muchísimo. Entonces, nos quedamos un poco con algunas desventajas de la hipnosis ericksoniana. Es una metodología muy indirecta, muy creativa, y hay ciertos pacientes que, al no entender exactamente cómo funciona esto y cómo les ayuda, a veces se sienten como un poquito frustrados, pero si el profesional sabe explicárselo, sabe dejarle claro cómo trabaja y por qué a veces ellos no entienden, se relajan muchísimo, baja esta frustración y lo único que hacen es disfrutar del método y sobre todo de los resultados. Pero que quede claro que hay ciertas personas que cuando no entienden algo, pues no se sienten tan cómodas. Entonces, quiero resumir un poquito todo lo dicho hasta aquí y luego iremos hablando un poco de los problemas, en qué problemas aplicamos cada método. Pero centremos todo esto en 2 o 3 ideas básicas. La terapia breve es un poquito más directiva,
simplemente porque utiliza técnicas más específicas, más estructuradas y se centra mucho en el síntoma y en el problema. Mientras que la hipnosis ericksoniana se centra en la persona, utiliza mucho la relación que hay con la persona, la sintonía, utiliza mucho la personalización de cada técnica, todos los hobbies, todo el disfrute de la persona, todo esto se utiliza dentro de la hipnosis ericksoniana y por lo tanto digamos que es más agradable y no es tan estructurado. Y, por supuesto, como yo decía, se incluye también la sintomatología, claro que sí, pero nos centramos más en la persona. ¿Cómo y qué hace cada técnica? Ambas trabajan en el presente, no vamos tanto al pasado y ambas técnicas o metodologías, porque no son técnicas, perdonad, pero de verdad no son técnicas, son metodologías. Por lo tanto, ambas lo que hacen es querer dar resultados rápidos y son efectivas porque se trabajan con pocas sesiones. La terapia breve estratégicas pueden ser entre 6, 12, 14 sesiones, pero también a veces 10 sesiones, depende de cada persona. Mientras que la hipnosis ericksoniana se utiliza una media de entre 4 o 6 sesiones, por supuesto que también podemos llegar a 8 o a 10 sesiones, pero también hay resultados desde la primera sesión y por lo tanto pueden haber personas que hagan solamente 1 o 2 sesiones, pero estas son las excepciones. Por norma son entre 4 o 6 sesiones, llegando tal vez a 8, ¿vale? Entonces digamos que son bastante parecidas, tal vez un poquito más larga la terapia breve estratégica, pero en comparación con otras metodologías siguen siendo pocas sesiones. ¿Para qué problemáticas sirven ambas? Aquí diría que se parecen bastante porque ambas pueden trabajar o pueden ayudar a personas con ansiedad, con problemas de pareja, con problemas familiares, depresión, en caso de fobias, en caso de obsesiones, de rumiación y un largo etc. Digamos que algo en lo que se diferencia la hipnosis ericksoniana es que al trabajar con el inconsciente puede ayudar a aquellas personas que tienen mucha resistencia a la terapia, aquellas personas que no son fáciles de llevar en la terapia o incluso que el problema que tienen estas personas es más de psicosomatización, pueden ser problemas gastrointestinales, pueden ser tal vez problemas de piel o incluso podemos hablar de algunos problemas que son como por ejemplo insomnio o dolor crónico. Entonces, en este lado apuesto más y creo más en la eficacia de la hipnosis ericksoniana, pero insisto, no descarto y considero que la terapia breve estratégica es un método extraordinario. Y por supuesto me gustaría saber tu opinión, si has estudiado o si has ido a terapia con alguno de estos métodos o incluso con ambos, ¿qué te parecen? ¿Los conoces? ¿No los conoces? Me gustaría leerte en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no te vayas sin dar un me gusta, suscribirte también al canal y nos vemos en un siguiente vídeo con más información útil. ¡Hasta luego!